Hola chicos, tarde, perdón por la demora, pero hay por la lluvia ha habido unos fallos en la luz y el internet. Estaba intentando ver si podía hacer algo para que no afectara lo menos posible en la clase. A ver, ok, y ok, sí, ¿verdad? Sí, sí podemos, ahorita la ponemos a grabar. Eh, bueno, ya se les publicó la tarea de asistencia. No es necesario que hagan nada con esta tarea, ¿no? Es únicamente para que yo pueda ir llevando el control, ¿no? Se les devuelve al final del semestre con la calificación que hayan logrado mantener. Es en base 100. El 100% equivale al 10% de su calificación final, regla de 3, y pues lo que hayan mantenido será su porcentaje de asistencia. No es necesario ni que le den a entregar, ni que le den, comenten nada, simplemente es para poder yo llevar un control durante todo el semestre. La calificación se mantiene como borrador hasta que se las devuelvo. Aquí un segundito. Ok. Ok. Vamos a devolver esto. Y nos toca el primer tema del día de hoy. ¿Dónde es? Aquí. Vamos a esto. Y vamos a darle a grabar. Ok, bueno, comenzamos con un poco de introducción. Me falta publicarles la tarea de diccionario, pero bueno, ahorita se las publico. Esta tarea de diccionario es una tarea que van a ir completando a lo largo del semestre. Este primer material es el único en el que yo les ayudo con algunos términos que sí o sí deben de estar en su diccionario. Cada tema que vayamos viendo, pues iremos viendo diferentes términos, otra vez, iremos viendo nuevos términos, nuevos conceptos que pues van a tener que ir agregando a lo largo del semestre al diccionario, ¿no? Habrá términos que por el mismo tema que estemos viendo, pues deben ser sí o sí incluidos en esta tarea, y habrá otros que son opcionales, ¿no? Esto ya dependiendo de cada persona. Si ya conocía el término, si es la primera vez que lo había escuchado, pues habrá que agregarlo. O si ya lo conocía, se le olvida, no le queda claro, pues hay que anotarlo, ¿no? Pero habrá unos términos que sí son obligatorios, ¿no? Que es el tema nuevo, el tema que estamos viendo, ¿no? Y este igual se califica al final de semestre, ¿no? Yo les doy esta pequeña guía en el primer material de cuáles son por lo menos los términos que tendrían que ir agregando. Esto solo en este material. A partir del segundo ya no les doy esta ayuda, ya corresponde a ustedes solos. Entonces, microprocesadores, microcontroladores. Esos son los dos elementos con los que vamos a estar trabajando todo el semestre. En general, vamos a utilizar un microcontrolador para poder trabajar con el microprocesador. Un microprocesador es la unidad, es el sistema, es el circuito que realiza las operaciones, tanto aritméticas como lógicas, aparte de la administración de los recursos. Comúnmente
o coloquialmente se le conoce como el cerebro de la computadora, el cerebro del dispositivo, ya que pues es quien realiza todos los cálculos, todas las operaciones para que ese sistema pueda funcionar, ¿no? De manera sencilla, microprocesador. Un microcontrolador es un circuito, es una placa, es pues sí, un circuito integrado, el cual proporciona ciertos elementos, ciertos componentes, para que dentro de ellos un microprocesador pueda funcionar. ¿Eh? Nos puede dar más o menos componentes, usualmente nos da algo que conocemos como sistema mínimo, que también vamos a hablar un poquito al final de eso, pero usualmente ese microcontrolador nos da el sistema mínimo para que un microprocesador pueda funcionar. Ya nos puede dar algunos extras, nos puede dar más facilidades, pero por lo menos debemos tener ese sistema mínimo. Bueno, lo definimos más adelante. Estos son los dos componentes principales para esta materia, con lo que vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. Empezando con los microprocesadores, el primero fue fabricado por Intel, es la empresa que desarrolla el primer microprocesador como lo conocemos hoy en día, o el que se considera el primero dentro de toda esta línea de familias, de generaciones de microprocesadores. Un poquito de historia, nos enfocamos prácticamente de la mitad del siglo XX en adelante a la época actual. Y estos microprocesadores surgen de dos áreas, de dos ramas de tecnología, una la computación y otra los semiconductores. De estas dos áreas, pues tenemos los componentes necesarios para poder miniaturizar y hacer más eficientes las computadoras. Estas computadoras en ese entonces pues eran equipos realmente grandes, equipos que ocupaban salas completas, eran equipos muy costosos, con demasiadas piezas, con componentes mecánicos, con bulbos, con muy difíciles de mantener. Estas computadoras solo podían ser adquiridas, operadas por centros de investigación, por el gobierno, por muy pocas universidades que tuvieran el recurso económico para poder adquirir uno de estos equipos y mantenerlo, y que aparte tuvieran la necesidad de realizar una gran cantidad de cálculos y operaciones. Eran equipos muy, muy costosos. Con la aparición de los componentes electrónicos, pues se pudo hacer más pequeños estos equipos, se pudieron hacer mucho más económicos también, mucho más accesibles. Principalmente por el uso y el dominio del silicio, que es uno de los componentes principales dentro de estos circuitos electrónicos, que permitió esta miniaturización y hacer también más económicos estos componentes, ¿no? Una vez que se empiezan a utilizar estos componentes, pues aparecen diferentes formas de utilizar los transistores, de utilizar los diferentes componentes electrónicos, que también todavía no nos vamos a meter en esta parte, pero dependiendo los componentes y la forma de interconectarlos, pues estamos trabajando bajo diferentes lógicas. Lo que podría ser RTL, lógica transistor-resistor, DTL, transistor-diodo, TTT, bueno, TTL, transistor-transistor, en fin, ¿no? Diferentes formas de utilizar los componentes, pues nos permiten trabajar bajo diferentes lógicas. De estos componentes y de la forma de utilizarlos, bueno, más bien de la cantidad de componentes que tuviera un chip, que tuviera uno de estos circuitos integrados, los primeros, pues los clasificamos bajo la SSI, Short Scale Integration. Fueron haciéndose cada vez más complejos, se fueron miniaturizando los dispositivos, pudimos tener más componentes
en el mismo espacio, o incluso menos, llega el MSI, Medium Scale Integration. Igual, sigue avanzando la tecnología, sigue avanzando los componentes, se siguen desarrollando nuevos. Llegamos al LSI, Large Scale Integration. Y seguimos avanzando. Aquí hay una tablita sobre las características, bueno, de estas categorías, ¿no? El LSSI, la pequeña escala, más o menos, aproximadamente por el 1964, contaba únicamente de 1 a 10 transistores. Es decir, que el chip más potente, más complejo dentro de esta categoría, máximo tenía 10 transistores y un máximo de 12 compuertas lógicas. Un chip pues relativamente sencillo, ¿no? Ya permitía hacer algunos cálculos, permitía desarrollar algún componente un poco más complejo, pero todavía era relativamente sencillo. A partir de 1968, esa miniaturización y desarrollo de componentes permitió tener muchos más transistores, ¿no? En un rango de 10 a 500, ¿no? Muchos más que en la pequeña escala. Y de 13 a 99 compuertas lógicas, lo cual pues permitía pues una mayor cantidad de operaciones, ¿no? Pues sí, de operaciones que podemos hacer tanto con los transistores como con las compuertas lógicas. Llegamos a 1971, cuando los transistores o estos circuitos ya cuentan con un rango de 500 a 20,000 transistores, ¿no? Muchos más digamos, la generación pasada, ¿no? Y de 100 compuertas lógicas a 9,999, ¿no? Ya tenemos un rango mucho mayor, ¿no? Si comparamos el avance de los años con el incremento de componentes, pues vemos un avance exponencial, ¿no? Del 64 al 68 pasaron únicamente 4 años, pero el incremento fue mucho mayor que un 400%, ¿no? Fue un avance mucho más grande. Del 68 al 71 pasaron 3 años y bueno, pues ya, ni qué hablar, ¿no? De 500 a 20,000, el rango pues también incrementó demasiado, ¿no? Esto es en los primeros años de esta nueva forma de realizar componentes y pues digamos de la computación a través de estos nuevos componentes. Tenemos este avance acelerado, ¿no? En muy pocos años tenemos avances tecnológicos muy, muy grandes, ya que pues era una tecnología muy nueva, que con la investigación, cada vez más personas interesadas, pues, se fueron haciendo avances muy, muy grandes, ¿no? Hoy en día, pues ya nos encontramos en la ULSI, Ultra Large Scale Integration, ¿no? Que ya el componente más sencillo, el circuito más sencillo de hoy en día, por lo menos tiene 1,000,000 de transistores. Ya muchísimos más que pues estos 20,000. Y ya es el más sencillo de hoy en día, tiene por lo menos 1,000,000 de transistores. En un espacio relativamente pequeño, ¿no? Ya la miniaturización de estos componentes ya es demasiada, ¿no? Entonces es una miniaturización muy, muy pequeña, lo que llegan a medir estos componentes. Entonces tenemos un avance histórico muy, muy rápido, muy, muy acelerado este avance. Como vamos a ver más adelante, pues con los años, conforme nos acercamos a la época actual, este avance tecnológico pues se ha ido disminuido en velocidad. Dentro de esta nueva tecnología de transistores y compuertas lógicas basados en el silicio, tenemos el primer microprocesador o el primer procesador de la época moderna, podríamos decirlo así, que fue el Intel 4004. Aquí bueno, ahorita lo checo. Fabricado en 1971. Vemos que pues pertenece, digamos, a esta última gama de circuitos,
que contenía 2300 transistores, más o menos en la parte baja, media baja del rango. No era demasiado complejo para ese entonces, pero también pues era, podríamos decir, de los primeros procesadores, ¿no? por el año en el que salió. Y que solo tenía capacidad para 4 bits, ¿no? Era un procesador que tenía una capacidad de procesamiento pues muy limitada, ¿no? Hoy en día pues sabemos que 4 bits realmente no alcanza para mucho, ¿no? Hoy en día pues tenemos procesadores de 16, de 32 bits. Vamos a 64 ya se convirtió en, a lo mejor no en el estándar, aún vemos procesadores de 32, ya cada vez es menos común, a lo mejor hace 10 años, 15 años, 32 bits era mucho más común, ya hoy en día 64 pues es lo estándar, es lo más común. Encontrarse un equipo de 32, pues seguramente ya sea un equipo mucho más viejo, ¿no? Para las computadoras, digamos, de uso cotidiano, de uso común, ya el estándar pues está haciendo 64 bits, ¿no? 16 para algunos componentes mucho más sencillos, pero al menos para la computación, 64 es el estándar hoy en día. Entonces, con 4 bits, aún en ese entonces, pues no permitía realizar muchas actividades, ¿no? Ya era un procesador con características mucho mejores, ¿no? Pertenecía, digamos, a esta última categoría, pero aún así estaba, digamos, limitado, ¿no? No tenía mucha capacidad para las necesidades que se podían llegar a tener, pero pues ya es el primer procesador con características similares, o a partir de las cuales pues surgen los procesadores de hoy en día, ¿no? Vemos otras características como 60,000 operaciones lógicas por segundo, y una frecuencia de 700 Hz, ¿sí? Una frecuencia muy baja si la comparamos a las velocidades de hoy en día. Pero a partir de este procesador, el Intel 4004, pues fue dando paso, fue el parteaguas para que aparecieran procesadores de 8, de 16, de 32 y de 64 bits. Y bueno, seguramente dentro de algunos años, si se sigue esta tendencia, pues podríamos ver procesadores de una capacidad mucho mayor, ¿no? De 128 bits, ¿no? Pero pues, quién sabe, pues serían proyecciones a futuro. Sí. Bueno, a partir de aquí vamos a hablar de unas cuantas arquitecturas. No se confunda, vamos a mencionar mucho la palabra arquitectura para diferentes áreas. En este caso vamos a empezar con la arquitectura de un microprocesador, ¿no? Componentes físicos que tiene el microprocesador, nos vamos a referir a ellos como arquitectura. Pero también vamos a, más adelante, hablar de otro tipo de arquitecturas. Para no confundirnos, vamos a estar mencionando mucho arquitectura para diferentes características. En este caso va a ser características físicas, ¿no? ¿Qué componentes contiene un microprocesador para poder funcionar o para poder considerarse microprocesador? Entonces, ¿qué elementos? El primero, el más visible, el que seguramente todos conocemos, pues es el encapsulado. Es este recubrimiento, usualmente de cerámica o de componentes metálicos y cerámicos, que protege físicamente a todos los componentes internos, ¿no? A toda la circuitería interna, todos esos microchips dentro del procesador, se protegen a través del encapsulado. Primero, de la manipulación física, de la manipulación humana, en cierta medida de golpes, de cierta pues, interacción con otros elementos. También lo protege del ambiente, como podría ser el oxígeno, podría ser la humedad, evitando que se oxiden las conexiones internas, y también sirve como disipador de calor. Un disipador bastante deficiente,
que es necesario que lo apoyemos a través de disipadores externos, ¿no? Por lo menos un disipador de aire es necesario para que este procesador pueda, estos procesadores puedan funcionar de una manera mucho mejor, ¿no? Entonces también tiene sus usos más allá de simplemente barrera física, ¿no? Después tenemos la unidad de control. Si el procesador es considerado el cerebro de la computadora, el cerebro del dispositivo, la unidad de control sería el cerebro del cerebro. La unidad de control es el encargado de administrar al procesador, de controlar quién está actuando, con qué está actuando, a través de qué instrucciones, a dónde va a ir a guardar ese resultado. Es quien administra todo lo que sucede internamente al procesador, ¿no? Desde coordinar las instrucciones que están almacenadas, pasárselas al decodificador, el decodificador traducirlas, ok, aquí está, pues esto es para la ALU, pásaselo a la ALU, necesitas estos datos, ahí te van, ya acabaste ALU, guárdamelo en estos registros o guárdalo, mándalo a la memoria principal, etcétera, ¿no? La unidad de control es quien administra a todo el procesador, ¿no? Es el cerebro del cerebro. Como ya lo mencionamos, el decodificador es la unidad encargada de, como el nombre lo dice, decodificar las instrucciones. Las instrucciones que puede realizar el procesador, pues vienen indicadas a través de una serie de voltajes, de altos y bajos. Es la forma en la que habla y se comunica el procesador. Pues estas instrucciones, estos altos y bajos, el decodificador recibe esos pulsos y los convierte a instrucciones que va a mandar a las diferentes unidades, ¿no? Para saber qué proceso se va a realizar con lo que esté sucediendo en ese momento. Este es el encargado, pues, de coordinar lo que diga la unidad de control, lo traduce a algo que puedan hablar o entender los demás componentes. La caché es un tipo de memoria que va a servir de apoyo a los registros, que es el tipo de memoria principal del procesador. La caché es, por características, una memoria un poco más amplia, de mayor capacidad, pero también un poco más lenta. Va a servir, digamos, de almacenamiento secundario, por ahorita, vamos a dejarlo así, un almacenamiento secundario, cuando los registros ya no son suficientes o cuando ese dato por el momento ya no se va a utilizar por un tiempo prolongado, lo mandamos a la caché. Pero la memoria principal del procesador son los registros, que ahorita hablamos al final de esta sección sobre los registros. Pero es una memoria, digamos, de apoyo, una memoria que va a estar de respaldo en caso de que los registros no llegan a ser suficientes o se necesitan para una tarea prioritaria. La caché está ahí lista para guardar lo que no sea necesario de momento o lo que tenga una capacidad mayor que los registros no lleguen a cubrir. La ALU es la encargada, la unidad aritmético-lógica, como el nombre lo dice, de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Esto en sus principios, en los primeros años era así. Hoy en día ya no solo tenemos la ALU, sino tenemos diferentes coprocesadores matemáticos. Bueno, coprocesadores. Dentro del procesador tenemos un coprocesador matemático. Este coprocesador matemático, su objetivo es quitarle carga de trabajo a la ALU, carga de trabajo pesada, como podría hacer las operaciones con números decimales, con números de coma flotante, con los float. Ya que estos números, por cómo se trabajan de manera binaria, son números muy costosos en general, muy costosos de almacenar, muy costosos de operar, muy costosos de enviar, de manipular, etc. En general, son muy costosos. Entonces, si nosotros le obligáramos a la ALU a realizar estas operaciones, tardaría demasiados ciclos
en calcular una simple operación para nosotros, ¿no? de números decimales, ¿no? Tardaría demasiados ciclos, lo cual ralentizaría considerablemente la eficiencia, la velocidad del procesador. Entonces, se agregó un coprocesador matemático dedicado exclusivamente a realizar estas tareas con puntos decimales, ¿no? Para dejar la ALU libre a operaciones más sencillas, pero también más necesarias, ¿no? Esto dentro del procesador. Este coprocesador matemático no es otra cosa que otro procesador, pero limitado, capado, bloqueado para realizar solo cierto tipo de tareas. Puede ser un procesador de propósito general, el cual se le limitan intencionalmente sus funciones, usualmente por hardware, para que pueda realizar estas tareas de manera más eficiente. O puede ser un procesador de propósito específico, que pues ya va enfocado, ya también trae hardware específico y dedicado a realizar este tipo de tareas, ¿sí? Para realizarlas de manera más eficiente. Esto pues ya depende de cada fabricante, del objetivo que quiera conseguir, de costos, etc. ¿No? Pero no es obligatorio que sea de propósito general o de propósito específico. Se puede armar o se puede fabricar con ambos componentes, únicamente pues que habrá que hacer sus adaptaciones correspondientes. También fuera del procesador, habíamos definido que el procesador era el cerebro de la computadora, era quien organizaba y administraba todo. Sí, en sus orígenes era así. Hoy en día, por las características del trabajo que hacemos, de los requerimientos, ese procesador se dedica a realizar las tareas más necesarias, más indispensables, y se instala una serie de coprocesadores para quitarle trabajo pesado al procesador. Por ejemplo, la tarjeta gráfica no es otra cosa que un procesador dedicado que también trae hardware específico, hardware dedicado para realizar cálculos en el procesamiento de gráficos. Esta tarjeta gráfica pues está especializada en hacer esos cálculos. Los realiza mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente de que lo haría solo el puro procesador, ¿no? Que es un procesador de propósito general, ¿no? Trae hardware y componentes y circuitería y configuraciones para realizar cualquier tipo de tareas. Una tarjeta gráfica se le quitan esos componentes para realizar cierto tipo de operaciones que no va a hacer, se le deja y se le instala más componentes y configuraciones para los cálculos de gráficos, ¿no? Y los puede hacer de manera más eficiente. Tan solo ese, pues creo que es de los más comunes. También tenemos tarjetas de audio, exactamente lo mismo. Incluso también tenemos hoy en día un coprocesador para periféricos. Podemos conectarle ya tantos componentes por tantos puertos a la computadora que si le dedicáramos tiempo del procesador verdadero, el procesador principal, a tan solo administrar periféricos, notaríamos una disminución de rendimiento muy, muy grande. Hoy en día, las tarjetas madre traen un pequeño coprocesador encargado de administrar los periféricos. Todos los periféricos van a ese coprocesador y ese coprocesador se comunica únicamente cuando es necesario con nuestro procesador principal. Aunque seguimos manejando este concepto de que el microprocesador, el CPU, es el cerebro y es quien administra todo, sí y no. Realmente ya hoy en día requiere de apoyo para realizar todas las tareas que le exigimos a los equipos de hoy en día, ¿no? Que un solo componente realizara todas las tareas sería un componente súper grande, súper costoso, que requeriría disipadores muy, muy potentes, tan solo para realizar lo básico, ¿no? Es más eficiente distribuir esas tareas y si tú de manera cotidiana no requieres un procesamiento de gráficos pesado, pues puedes prescindir de una tarjeta gráfica y trabajar únicamente con la gráfica integrada,
con el procesamiento de gráficos del procesador principal y no vas a tener ningún problema. Pero si requieres mayor capacidad de gráficos, tendrías que instalar un procesador dedicado a estas tareas. Entonces, mantenemos aún ese concepto de el cerebro principal, pero la verdad es que hoy en día ya hay muchos coprocesadores que ayudan a diferentes tareas, ¿no? Coprocesadores de propósito específico. Pero bueno, ese ya nos salimos un poquito del tema. Ahorita estamos hablando específicamente del coprocesador matemático que viene dentro de ese encapsulado. Un coprocesador de coma flotante para dejar libre a la ALU, facilitarle el trabajo. Ahora sí, los registros. Los registros es el tipo de memoria principal para el procesador. Es su memoria de trabajo, del día a día. Estos registros es la memoria más rápida que existe. No hay más rápida que los registros. Por más generaciones nuevas de memoria principal que salgan, por más SSD, por más M.2, nada. Los registros son extremadamente rápidos, ya que se encuentran físicamente dentro del procesador y prácticamente inmediatos a la ALU. Prácticamente uno así conectado frente a otro. Entonces, el acceso a estos registros es a tiempo real, inmediato, de un tic de reloj a otro. Entonces, pueden estar trabajando con la ALU. Bueno, nos referimos a la ALU como la única que procesa, pero ya vimos que también el coprocesador realiza estas operaciones. Pero bueno, vamos a seguir refiriéndonos al ALU por practicidad, por ahorrar tiempo. Estos registros tienen conexión con esta unidad de cálculos, de lógicos aritméticos, para que puedan almacenarse estos datos de operaciones, para que pueda traerse datos para realizar la siguiente operación y sea lo más rápido posible. Habíamos visto que si el dato a almacenar es muy extenso, por ejemplo, un punto decimal, un float, puede que no alcance en un registro y necesitemos almacenarlo en la caché. O que este dato que ya sacamos, que ya se calculó, pues viendo las instrucciones próximas, no se necesita de momento, vienen datos, vienen cálculos pesados, mándalo a la caché, dejamos libres los registros y si en algún momento lo volvemos a necesitar, pues por aquí estará. No va a ser un acceso tan rápido, pero sí va a ser más eficiente que irlo a guardar a la memoria RAM, la memoria principal, y traerlo. La caché es un intermedio entre los registros y la memoria principal. Pero bueno, estos registros, por características físicas, son muy, muy rápidos, pero también son de capacidades muy, muy, muy pequeñas. No pueden almacenar un dato muy extenso. Dentro de esta memoria, dentro del procesador, hay registros que tienen nombre y apellido, los cuales conocemos y se dedican a tareas específicas. El primero son los registros para datos, el cual, como el nombre lo dice, van a ver que los nombres son bastante autodescriptivos y estos registros almacenan únicamente datos, ya sean números, ya sean caracteres. Es lo único que van a almacenar, datos, a nivel de carácter por carácter. Son registros muy, muy pequeños. Tenemos los registros de direcciones, los cuales sí van a almacenar datos, pero ya no el dato en sí, sino van a almacenar direcciones de memoria, ya sea de la caché o de la memoria principal. Ya no almacenan el dato como tal, sino van a decir, oye, este dato, velo a buscar a esta dirección de este componente. Porque ya no se estaba utilizando de momento o porque el tamaño de ese dato es demasiado grande, por lo que sea, no está en los registros, está en este otro componente, en tal dirección de memoria. Y es lo único que van a almacenar estos registros de direcciones de memoria. No hay más. Nos saltamos estos. Tenemos los registros de propósito específico, que son registros que van a almacenar datos del sistema.
datos indispensables para que el sistema pueda funcionar. Básicamente del sistema operativo, del funcionamiento indispensable del equipo de cómputo. Tiene, como son tan necesarios, no podemos almacenarlos ni en la caché ni en la memoria RAM, porque ese tiempo que tardaríamos en ir a buscarlo, ir a traerlo, podría ser suficiente para que el equipo pantallazo azul. Entonces, los necesitamos tener al momento. Entonces, por eso hay registros específicos para este tipo de datos del sistema. Tenemos datos de estado, registros de estado. Estos los conocemos en programación como banderas, una variable que va a tomar solo dos estados, que va a tomar o puede tomar una serie de estados, y dependiendo de ese estado se toman diferentes decisiones. Lo mismo, son datos, son información muy, muy valiosa, que si nos tardamos demasiado en ir a buscarlo y traerlo, puede causar conflictos en el sistema. Entonces, este tipo de datos, igual seguramente casi siempre propios del sistema, se almacenan sí o sí en los registros. Y tenemos ya un espacio dedicado, específico para este tipo de datos. También tenemos registros de coma flotante. Son registros con un poco más de capacidad, que también físicamente están construidos de una manera para que puedan almacenar este tipo de datos. Los datos float son bastante interesantes. Pero bueno, también los registros tienen su propio lugar, su lugar reservado para cuando se presenta un tipo float, poder almacenarlo si es que se va a necesitar de manera inmediata o es el resultado de alguna operación que se acaba de hacer. Hay registros con las capacidades y características para almacenar tipos float. Y regresamos a los de propósito general. Estos registros, como el nombre lo dice, pues sirven para lo que se ocupe. Si se nos acabó la capacidad en registros, pero todavía necesitamos almacenar más, pues mándalos a los de propósito general. Se saturó el de direcciones y pues necesitamos almacenar esta dirección o estas otras, este conjunto de direcciones, porque son importantes, las vamos a estar ocupando, mándalos a los de propósito general. El programador declaró muchas banderas, ya no hay espacio en las de estado, a las de propósito general. Para lo que se ocupe, para lo que haga falta, están los de propósito general. Sirven para lo que haga falta, ¿no? Van a ser más lentos, por ejemplo, para manejar un tipo float, pero bueno, antes de mandarlo al caché, verificamos si hay registros libres de propósito general, ¿sí? Pues mándamelo ahí, ¿no? Ya se acabó los de propósito general, ahora sí nos vamos a la caché. Pero estos están para lo que se necesite dentro del procesador. Todavía tenemos registros disponibles, ya sea para datos, direcciones, bla, 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 bla. No son todos los registros. Son de los más importantes, de los que se suele hablar, pero hay muchos más registros con nombre y apellido. Hay más registros para tareas o datos en específico. Estos son los más comunes, ¿no? De los que sí o sí vamos a oír hablar alguna vez, pero que sepan que hay más tipos de registros dentro del procesador. Luego, necesitamos que estos componentes, que la memoria de registros esté conectada con la ALU, que esté conectado con el coprocesador matemático, a su vez estén conectados con la unidad de control y la unidad de control al decodificador y todo a la caché. Necesitamos interconexión entre los componentes. Y estas interconexiones las conocemos como los buses de datos. En la computadora queda más claro. El bus de datos de una computadora es nuestra tarjeta madre. Es la que nos va a permitir interconectar los equipos. En el procesador a lo mejor es un poco más difuso, pero igual es la placa de baquelita que nos va a interconectar los restos de componentes. Es esta placa que, bueno, yo tengo por aquí un procesador, pero no lo encontré en la mañana.
Pero bueno, es esta placa que nos va a permitir o que va a permitir al fabricante interconectar los componentes a través de hilos de cobre, o bueno, de una aleación principalmente de cobre, lleva un poco de oro, otro tipo de minerales, para que la conductividad eléctrica sea lo más eficiente posible. Pero bueno, es esta interconexión de componentes. Ok, muy bonito, tus componentes están interconectados, tienes memoria, pero si no eres capaz de comunicarte con el exterior, de nada sirve. Entonces tenemos los puertos. En una computadora los conocemos como los puertos de entrada o salida. En el procesador son estos pines que van en la parte inferior, dependiendo, las características pueden ser los conexiones planas o los pinchitos, una serie de pines muy delgaditos y muy delicados que van a hacer conexión con la placa madre. Estos serían nuestros puertos del procesador y son los que nos van a permitir comunicarnos con el resto de componentes, enviar señales, recibir señales, sacar los cálculos, etc. Recibir alimentación también. No son nombrados puertos de entrada o salida, porque eso correspondería más ya al sistema completo, ¿no? A la computadora. Sino más bien, el procesador necesita esos puertos de comunicación para estar en contacto con los demás componentes. ¿Vale? Pero no son nombrados puertos de entrada o salida, input-output, puertos de comunicación o simplemente puertos. Ok, esta parte no nos vamos a meter tan a detalle, ahorita estamos muy por encimita. El procesador es un componente muy complejo, y más los de hoy en día. El funcionamiento también es muy complejo. Yo les recomiendo que se vayan echando una googleada, un par de videotutoriales, de explicaciones, algunos documentos sobre el ciclo de fetch, ¿sí? Para que vayan viendo un poquito más de cómo internamente funciona el procesador, de cómo se van a buscar las instrucciones, se mandan a decodificar, ya por aquí también se está buscando las siguientes, se están preparando los datos, es un proceso bastante más complejo. Por ahorita no nos vamos a meter tan a detalle, pero sí les recomiendo mucho que por lo menos le echen una googleada, se vean un par de videos para entender un poquito más de cómo funciona este proceso, ¿no? Cómo funciona realmente el procesador ya un poquito más a detalle. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, comentarios? No, ninguno. No, hasta aquí todo claro, profesor. Gracias. Okay. Todo bien, profesorita. Entonces, vamos a hablar de otro tipo de arquitecturas, también de los procesadores. Arquitectura CISC, con C de casa, Complex Instruction Set Computer. Nace o fue creada en 1972 con la segunda versión de Intel. Aquí hay un error en cuanto a los nombres. El procesador es el 8080, que el nombre viene ya que es el doble de su primera versión, que lo habíamos nombrado como el 4004, aparece aquí en el documento. Entonces por aquí hay un error en los datos. Si el nombre correcto es 4004, aquí abajo debería decir 8008. Si el nombre correcto es 8080, entonces arriba debería decir 4040. Por ahí debería haber un error en los datos. Pero no sé, pequeño dato, el nombre viene de que pues es el doble del primero. Ya maneja 8 bits, el anterior manejaba 4, entonces pues es el doble, ¿no? También en cuanto a características, bueno, ahí no es tan el doble exacto, pero viene de ahí viene el nombre. Entonces aquí debe haber algún error en los nombres. En el documento, ya sea el de arriba o el de abajo, alguno de esos dos debería estar mal. Pero bueno, vamos a manejarlo por ahorita como 8080. Nace un año después, en 1972,
y este procesador ya es capaz de manejar 8 bits, lo que ya nos permite a nosotros como humanos trabajar con caracteres completos, ¿no? Ya tener esta capacidad de representar una letra, un carácter de manera directa, ¿no? De un solo paquete de bits, de un solo tic de reloj, podemos trabajar con nuestro alfabeto o con caracteres alfanuméricos, ¿no? Antes de eso se podía, ¿sí? Pero se tenían que hacer ahí truquitos un poco más complicados. Hoy en día se hace también cuando el ancho del paquete no es lo suficiente para representar el dato, pues nos esperamos al segundo tick, al segundo envío y recibimos el completo del dato, ¿no? Pero en ese entonces, pues si tan solo para representar un carácter tenías que hacer este tipo de procesos, pues era bastante complejo. A ver, vamos a echarle una googleada. Que sí, sí, yo voy más por el 4004 y 8008. Sí, profesor, el primero es el 4004, luego ya es el 8008 y ya después el 8080. Ok, entonces, bueno, pues déjenme echarle una googleada más a detalle para no darles un dato mal. Pero sí, tienes razón, 4004, 8008 y 4040 y 8080. Pues bueno, déjenme echarle una googleada para no echarles mentiras. Y bueno, se los traigo la próxima clase ya el dato correcto. Ah, se me borraron mis notas. No sé cómo. Y esto era... ¿Cuál era la primera? Lo tengo, para que no se me olvide. Voy una vez a guardarlo. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos esta capacidad de 8 bits, entonces ya podemos trabajar con caracteres mucho más fácil. Pero ahora sí, características de la arquitectura CISC con C de casa. Como el nombre lo dice, es un conjunto o el set de instrucciones, la lista de instrucciones es compleja. En general, es extensa. Lo que puede hacer el procesador es, más bien, la serie de instrucciones que le brinda el procesador al programador son demasiadas opciones. No es una lista de opciones bastante extensa. Lo que permite al programador realizar programas con relativa sencillez. Un ejemplo, no funciona así, pero sirve muy bien para entender esto de la lista compleja o extensa. El procesador, a mí como programador, me da una instrucción para poder sumar dos datos. Sencillo, común. Pero también un procesador CISC con C de casa me da una instrucción para poder sumar 3 datos. Y me da otra instrucción para poder sumar 4 y otra para poder sumar 5. Entonces, en una sola línea de código me da la posibilidad de sumar varios datos para mí como programador en una sola instrucción, ¿vale? Otra vez, no funciona de esa manera, pero sirve para ejemplificar. Entonces, pues sencillo, justamente yo necesito realizar una suma de 4 datos. Entonces, mando la instrucción, suma 4 datos, le mando los 4 datos y yo como programador me olvido. Me facilitó trabajar con un CISC el realizar mi programa. Una simple instrucción, le doy, se la mando al procesador y el procesador la realiza. Tiene sus ventajas. No me gusta que esté así. Reduce dificultad al realizar compiladores. Como programador, en general, ya sea desarrollar un compilador o realizar o desarrollar software, desarrollar programas,
pues para mí, como programador, es más sencillo, es más fácil. Al tener muchas instrucciones, o más bien una posibilidad de instrucciones tan extensa, mi código se ve reducido, ¿no? No tengo tantas instrucciones para realizar una gran cantidad de tareas, ya que seguramente tengo una instrucción que va a realizar varias de esas tareas en una sola instrucción para mí como programador. Al ser un programa más compacto, con menos líneas de código, pues también me permite encontrar errores, depurarlo, hacerles pruebas de escritorio de manera más rápida y eficiente. Tiene sus ventajas. Y me parece que por aquí venía lo de las desventajas. Una de las principales desventajas es que sí, como programador, me lleva una sola línea de código, sumar estos 4 datos. Pero para el procesador, esa única línea de código va a tener un costo demasiado alto en tiempo. ¿Por qué? Porque internamente lo que hace el procesador es, tú me mandaste estos 4 datos, ok, guárdalos en los registros. Yo no puedo hacer sumas de 4 datos, yo solo puedo hacer de 2. Entonces, súmame el primero con el segundo, el resultado con el tercero, el resultado con el cuarto, y el resultado guarda en el registro o mándaselo al programador donde lo necesita. De manera sencilla, parece poco, pero si ya nos vamos más a tics de reloj, guarda los datos, ¿no? Ya están en memoria. Partimos desde ahí. Ve a buscar el dato 1, ve a buscar el dato 2, ve a buscar la operación, la instrucción para operar con ellos, carga los datos a la ALU, opera, guarda el resultado. De eso tan solo, cada instrucción, un tic de reloj, por lo menos, para 2 datos. Y repite, ve a buscar el resultado, ve a buscar el tercer dato, ve a buscar la operación, interprétala, opera ALU, guárdame el dato. Ve a buscar el resultado, ve a buscar el cuarto dato, ve a buscar la operación, cárgalo a la ALU, opera. Entonces, una sola instrucción de programador tuvo un gran costo en ciclos de reloj. ¿Cuántas sumas? Hicimos 3 sumas y cada suma lleva varios ciclos de reloj realizarse. Entonces, para mí como programador fue una sola, para el procesador fueron muchos ciclos. Y esto es un programa tan sencillo como sumar 4 datos, ¿no? Con sumar 4 datos no hacemos nada en un programa. La cantidad de instrucciones que debía haber para programas sencillos, pues representaban grandes costos en tiempo al procesador. Sí tenía sus ventajas como humano, como programador, pero siendo honestos, a nadie le importa la vida del programador. Lo que importa es la eficiencia del programa que crea. Entonces, eran procesadores que pues tenían una gran desventaja, ¿no? Que eran pues, tiempos de procesamiento muy extensos, muy, muy largos para pocas instrucciones. Entonces, pues esto se ve como una gran desventaja. Surge la arquitectura RISC, Redux Instruction Set Computer. Esta arquitectura pues surge por esta gran problemática, gran desventaja de los CISC con C, y estos procesadores traen una lista de instrucciones mucho más reducida, pero con sus ventajas. Estos procesadores ya no te permiten hacer, otra vez basados en el ejemplo, sumas de más de 2 datos, pero a cambio te garantizan que esa operación va a ser lo más rápida posible. ¿Cómo? Internamente traen hardware dedicado para que las operaciones que se van a realizar con esa lista de instrucciones sean lo más rápidas posible. Básicamente, cualquier instrucción que le mandas se va a ejecutar en un tic de reloj. Trae el hardware específico y también una configuración interna, que bueno, ahí ya nos estaremos metiendo a lo de ciclo de fetch. Pero en general, saca una instrucción cada tic de reloj. Obtiene el resultado o
termina de operar una instrucción cada tic de reloj, mucho más rápido. A cambio, pues de que ahora al programador, pues le va a costar desarrollar un poquito más. Pero, pues ya digamos que soluciona esa gran desventaja y ahora las operaciones son más eficientes. Ahora, yo como programador tengo que dedicarle tiempo para súmame estos dos, guárdame el dato, ahora ese dato guardado más este dato guardado más este. Para mí como programador me representa más instrucciones, pero para el procesador son cálculos más rápidos. Le digo, a nadie le importa la vida del programador, lo que importa es cómo se ejecuta su programa, que sea lo más eficiente posible. Esta arquitectura RISC, más ventajas. Esta arquitectura RISC parte de la arquitectura CISC con S de serpiente, perdón. No confundirlo con CISC con C de casa. ¿Vale? Esta es Simple Instruction Set Computer. Y esta arquitectura es su primer tarea. Vamos a publicarla. Hago hincapié en C de casa, S de serpiente, porque siempre pasa. Alguno que está dormido, que no escuchó la explicación o que ni siquiera dedicó 5 segundos a leer la explicación de la tarea, es definición y características de la CISC con S y no la de C de casa. Siempre pasa, siempre hay 3 o 4 que me mandan el complex, no es lo que se pidió, 0 en la tarea, ¿vale? Para que tengan cuidado al momento de googlear, al momento de investigar, es la CISC con S de serpiente, ¿vale? Son arquitecturas completamente distintas. No hay de, pues sí busqué, pero pues le mandé otra, no. Entonces, son cosas distintas, son arquitecturas muy, muy distintas. Entonces, primera tarea. Esto ya es un poquito más reciente. La arquitectura multinúcleo. Por aquí venía así, 2007, ¿no? Mucho más reciente. Ya, en un par de años va a ser más vieja que los alumnos. Pero bueno, ahorita hablamos de la entrega de tareas, ahorita al final. Esta arquitectura multinúcleo, habíamos hablado que en sus principios de esta nueva tecnología basada en silicio, en transistores, tuvo incrementos tecnológicos muy, muy rápidos, ¿no? En muy pocos años teníamos 10 veces, 20 veces más componentes en el mismo espacio o menos espacio, ¿no? Un incremento bastante acelerado. En las últimas décadas o en los últimos años, se llegó o estamos llegando a los límites físicos del silicio. Ya no es posible hacer una mayor miniaturización, ya no es posible meterle más frecuencia, ya no es posible meter más componentes en el mismo espacio. Ya estamos llegando a esos límites físicos de los materiales y de nuestra propia tecnología. Pero las necesidades de equipos más potentes, más rápidos, que sean capaces de realizar más cálculos, sigue creciendo. Entonces, a partir del 2007, con el Core 2 Quad, en lugar de hacer más miniatura, de hacer más transistores, pues ¿qué se hizo? En el mismo encapsulado, meter 2 procesadores, 2 cerebros que trabajen en conjunto, bueno, que trabajen en paralelo, también depende de cómo lo programemos, pero bueno, 2 cerebros para realizar las tareas. Entonces, ya tenemos 2 manos de obra que van a realizar las tareas. Entonces, pues al dividirse esas tareas, se van a realizar más rápido, sin realmente afectar o incrementar, digamos, esa tecnología, ¿no? ¿Por qué? Sí, estamos llegando a esos límites físicos, pero pues es una serie de variables, ¿no? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tantos gigahercios? ¿Cuántos componentes por milímetro cuadrado? Son una serie de variables, ¿no? Los fabricantes ajustan
estas variables a un punto óptimo. Sí, podemos darle más frecuencia a los procesadores, lo que fuera del fabricante conocemos como overclock, pero esto tiene modificar esta barrita de frecuencia de gigahercios, también incrementa la barrita de temperatura. Entonces, si subimos la frecuencia, necesitamos disipar el calor de manera más eficiente o más rápida. Un disipador de aire, de manera normal, funciona, pero al subir esta frecuencia, puede que se nos quede corto y dañar nuestro procesador. Entonces, si queremos un poquito de potencia extra, necesitamos hacer una inversión mucho más grande de económica para adquirir un disipador, ya no de aire, sino un disipador de líquido. Que sí, nos va a permitir volver a bajar esa temperatura y tener ese extra de potencia, pero es una inversión pues, de unos cuantos miles de pesos, ¿no? Por lo menos 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Que pues es una inversión relativamente considerable. Y en general, cualquier variable que movamos va a afectar a alguna otra. Los fabricantes pues tratan de mantenerse en ese punto óptimo en lo que cuesta, ¿no? Podríamos hacer un procesador con muchos más transistores, muchas más compuertas lógicas, seguramente cambie el tamaño o sea demasiado caro para que la población en general pueda adquirirlo, le sea rentable. A lo mejor el incremento de capacidades de potencia no es tan considerable para el incremento de costos, y 9, pero bueno, tenemos en general esos puntos óptimos, ¿sí? Entonces, pues a partir de 2007 se llegó a ese diseño, a ese análisis, de que ya no era tan rentable seguir aumentando frecuencia, seguir aumentando características o disminuyendo tamaño. Pues ¿saben qué? Ahora metemos 2 núcleos, 2 procesadores dentro del mismo encapsulado. Y a partir de ahí, pues tenemos los 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, y me parece que ¿cuál era? Era de AMD, el de 16 núcleos. El Threadripper, me parece, de AMD, con 16 núcleos. Ya no se tienen incrementos tan grandes de frecuencia, ¿no? Pasamos de el primero que eran 700 hercios a 3.2, 3.4, 4.2 gigahercios de frecuencia, ¿no? Ha habido un incremento muy grande en frecuencias de ese entonces a hoy en día, pero ya no ha habido incrementos tan drásticos, ¿no? Ahora lo que tenemos pues son más núcleos, más procesadores dentro del encapsulado. Entonces, hoy en día, como programadores, si trabajamos en un lenguaje o trabajamos a alto nivel, sí es cierto que no nos tenemos que preocupar mucho si nuestro procesador es CISC, si es RISC, no nos preocupamos mucho en alto nivel, pero sí hay que tener en cuenta el multinúcleo. Esto ya es una característica que debemos tener en cuenta en cada programa que desarrollemos. Lo que conocemos como hilos. Dividir nuestro programa que pueda funcionar a través de hilos para aprovechar que pues ya prácticamente hoy en día todos los procesadores tienen más de un núcleo. Si no lo hacemos, pues nuestro programa, por más potencia que tenga la máquina, no la va a aprovechar porque la forma en la que lo programamos va a funcionar únicamente en un solo procesador. Y sí, la computadora de fondo va a funcionar bonito y perfecto porque tiene todos esos núcleos en ocuparse, pero nuestro programa, que si está corriendo, pues le interesa al usuario que funcione, pues está desaprovechando todo este potencial. Entonces, como programadores en alto nivel, hay que tener muy en cuenta el multinúcleo. Y ya hoy en día, pues es igual, un estándar prácticamente. Si programamos a bajo nivel, sí nos interesa, si es más necesario tener en cuenta si es un procesador RISC, si es un procesador CISC. Y también el multinúcleo. Entonces, dependiendo del nivel al que programemos, pues hay que tener más consideraciones o menos.
pero debemos tener en cuenta la arquitectura de nuestro procesador. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, bien, profe, ninguna. Muy bien, ¿todo claro? Ok. Bueno, esto ya nada más es la introducción a lo siguiente, que es el sistema mínimo. Un microcontrolador usualmente ya nos ofrece esto y más. Un sistema mínimo para que el procesador pueda funcionar. Ya vimos su arquitectura, los componentes físicos que tiene para poder funcionar, pero aún así, el procesador no es autosuficiente para poder operar por sí solo. Lo vamos a ver la próxima clase con arquitectura von Neumann, arquitectura Harvard, que hay otros componentes externos al procesador, los cuales son indispensables para que una computadora pueda funcionar. Y estos son los que siempre se mencionan, son los infaltables en la fiesta. Pero también hay otros componentes, hay otros elementos indispensables, muy necesarios para que pueda funcionar el procesador y de los cuales no se suele hablar mucho, que es o entran sí o sí dentro de este término de sistema mínimo. Por ejemplo, el reloj, el timer que va marcando los pasitos, que va marcando el ritmo, al que el procesador funciona, a la que los componentes se comunican, a la que los periféricos trabajan, esos timers también son necesarios. De entrada, el timer del procesador. Necesitamos un reloj que le marque la frecuencia a la que va a ir realizando sus tareas. De entrada, ese timer. También necesitamos un sistema de apagado, de encendido y de reinicio. En general, estas tres funciones se manejan en conjunto. Un sistema de apagado o de encendido. Normalmente se le conoce. Y también es una serie de conexiones, de configuración de componentes que va a permitir en determinado momento prender o echar a andar el procesador, apagarlo, o en dado caso de falla o ser necesario, reiniciar el sistema. También es otro requisito necesario para que un procesador pueda funcionar. Ya lo conecté, todo bonito, ok, ¿y cómo lo echo a andar? Si no hay un botón de encendido o no hay una forma de darle corriente y que empiece a funcionar. Necesitamos un sistema de encendido. Y, bueno, aquí ahora sí entra los componentes para operar, que esto lo vamos a ver en otro tipo de arquitectura llamado arquitectura Harvard y arquitectura von Neumann. Digo esto nada más como introducción. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Entonces vámonos con la parte de la tarea, bueno, para ya acabar por el día de hoy. Las tareas, yo les pido, bueno, las pueden entregar como sea, yo las reviso. Pero lo que les pido es, si no tienen inconvenientes en trabajar con las herramientas de Google, para mí es mucho más rápido, mucho más fácil. Ya que al momento de calificar, el previsualizador y el navegador tienen compatibilidad total con esta plataforma. Entonces, yo desde el previo puedo revisar el contenido. Si no pueden trabajar en línea y lo quieren trabajar offline, pueden utilizar alguna herramienta de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, y subirlo. Tiene casi compatibilidad total, pero algunas características también dependiendo de la versión del Office, las herramientas que utilicen, puede que las interprete de manera errónea o que directamente no las interprete. Entonces, eso puede generar alguna desconfiguración en el documento. Más si hay imágenes, si hay contenido multimedia. Texto no suele pasar tanto, simplemente se pierde el formato, a lo mucho. Pero bueno, sería otra opción. ¿Quieren trabajarlo en físico, en su libreta? Tómenle una foto, que la letra sea legible y que la foto sea clara. Y no hay problema, súbanla. ¿Quieren hacerlo en digital? Captura de pantalla, o lo hacen en alguna plataforma, igual capturan de pantalla, súbanme la imagen. Mientras el texto se va claro, suban la imagen. ¿Quieren hacerlo en una plataforma, en un servicio web? También no hay problema, solo les pido que si este servicio lo que les entrega es una liga al proyecto, al archivo,
por favor que el proyecto ni la liga caduque, ¿vale? Ya que algunos servicios te guardamos tu archivo por 20 días. La liga funciona por 2 semanas. Si caduca la liga, entonces sí, directamente opten por otra opción, ¿vale? Porque dependiendo del momento cuando se califique la tarea, puede que esa liga ya haya vencido. Yo entro, la URL no se encuentra, dirección no se ubica, no tengo forma de calificar, no voy a esperar a que me respondan, 0 en la tarea. Entonces, cuando sea una liga, en el Drive, en Tinkercad, asegúrense de que sea la liga pública y que la liga no caduque. Porque también pasa que me mandan la liga de Drive, pero bloqueada. Solo ustedes pueden acceder a esa liga. Entonces, yo trato de revisar, me dice solicita permiso. No sé si están viendo el correo en ese momento, no le puedo dedicar mucho tiempo, 0 a la tarea. Verifiquen que la liga que me compartan sea pública y no venza. ¿Quieren hacer un video para explicar su tarea? Adelante. Yo, el formato que me entreguen, lo reviso. Pero les pido, pues para agilizar un poquito al momento de calificar, primera opción, la más adecuada, herramientas de Google. Documentos, presentaciones y hojas de cálculo. Creo que son las más eficientes. De ahí, imágenes y PDFs, mientras se vean bien, también no hay problema. Compatibilidad total con el navegador. De ahí, herramientas offline, Word, PowerPoint, Excel, cualquiera de Office. Me tarda un poquito más, pero sin problema. Como última opción, videos. Son más tardados de ver, a veces el micrófono falla, hay sonido de fondo, volumen bajo, entonces es lo que más tiempo me lleva. Pero en general, cualquier forma de entregarlo funciona. ¿Dudas de cómo entregar tareas, chicos? No, profe, ninguna. Todo bien, profe. Claro. Ok. Pues, si no hay más dudas, si no hay comentarios, sería todo por el día de hoy. Que tengan bonita noche. Nos vemos el próximo miércoles. Profe, hay alguien que tiene una duda. A ver, en el chat. Bueno, tengo una duda. ¿En qué se tiene que hacer con la asistencia? Tuve problemas por la lluvia y llegué tarde. Ok, con la tarea de asistencia no es necesario hacer nada, ni que le den a entregar, ni que comenten nada. Simplemente es a partir de la segunda clase, va a haber preguntas de los temas que vayamos viendo. Es decir, el día miércoles, pues va a haber preguntas sobre todo este documento. Si responden mal, si no están conectados o están conectados pero no responden, se les iría bajando calificación de esa tarea de asistencia. Ya, yo al final del semestre se las devuelvo. Ahorita pues todos están enteritos, no ha habido modificaciones, pero conforme vaya pasando las clases, algunos van a contestar mal, algunos no van a estar conectados o van a estar conectados, pero ni responden por el micrófono ni por el chat, básicamente no están, van perdiendo puntos de asistencia. Igual cualquier formato. El diccionario sí, usualmente hojas de cálculo, documentos, Word, Excel, pues suelen ser los más útiles, ¿no? Me los han entregado en PDF, no hay problema, lo suben en presentaciones PPT, pues tampoco, en general no hay problema. Término, palabra, acrónimo y su definición o concepto. Se puede presentar de muchas maneras, ¿no? Mientras sea entendible y claro, como quieran hacerlo. ¿Dudas, chicos? Ahora sí, ¿alguien más? Última oportunidad. ¿No? Pues, bonita noche, chicos. Ya nos pasamos de tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Chicos, buenas noches. Hasta el miércoles.